Muy bien, pues para un servidor y para el Colegio de Medicina Interna realmente también es un gusto y un placer poderles presentar al doctor Ishar Solís Sánchez. Él es médico internista y neurólogo, egresado del Hospital General de México, especialista en enfermedades neuromusculares por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y pues nos trae un tema muy interesante, parte de la consulta tanto de medicina general, medicina familiar y por supuesto del internista, con el tema síncope desde el punto de vista neurológico. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Buen día a todos. Gracias por la invitación a participar con ustedes el día de hoy en esta reunión regional. Como el año pasado, es un gusto poder compartir algo de lo que sabemos, como comentó el doctor Rogelio. Aquí nos queda mejor. Perfecto. Pues creo que el doctor Rogel me dejó la vara un poquito alta ahorita para poder captar su atención. Pero bueno, vamos a tratar de que este tema, que es bastante frecuente en la práctica diaria que tenemos todos como clínicos, sea de interés y que capte la atención, ¿no? Titulamos ¿Cómo diferenciar el síncope neurogénico? Habitualmente estamos acostumbrados a ver personas que tienen pérdidas súbitas del estado de despierto o de la conciencia, como lo queramos llamar, y lo que nos brinca habitualmente o puede ser una arritmia, un infarto o el famoso síncope vasovagal, ¿no? Vamos a tratar de enfocarnos específicamente en las enfermedades neurológicas que nos van a generar síncope, saliendo un poquito de la frecuencia con la que habitualmente estamos acostumbrados a ver este tipo de pacientes. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a tratar de poder entender el síncope neurogénico desde el punto de vista que lo vemos los neurólogos. Para empezar, vamos a definir qué es el síncope. Lo tenemos conceptualizado como una pérdida transitoria de la conciencia que debe ser súbita y fugaz. Estos son puntos claves dentro de la definición, que es debido a la hipoperfusión cerebral global. Otro punto clave, porque recordemos, el sistema de irrigación sanguínea del cerebro va a depender de muchos factores, tanto corazón, vasos sanguíneos y vasoreceptores que pueden estar dentro de este trayecto, ¿no? Caracterizada por un inicio rápido, breve y recuperación espontánea. Pocos segundos a minutos después, con un retorno completo a la función neurológica anterior sin dejar secuelas. Todo eso debe cumplir la definición de un síncope. Entonces, muchas veces tenemos algunos pacientes que parece que después del síncope dejan alguna pequeña manifestación de focalidad que nos hace pensar en que podamos estar viendo alguna otro padecimiento. Tenemos que tomar en cuenta que esta definición incluye la pérdida de la conciencia que va debida a bloqueos de la conducción cardíaca, vasodepresores y aquellos trastornos que originan la pérdida de la conciencia secundaria a anoxia cerebral o anoxioisquemia. Regresando al concepto inicial, muchos de los factores que pueden contribuir al síncope posiblemente no van relacionados necesariamente con el factor neurológico. Y esto es algo que tenemos que tener siempre bien presente dentro de los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico del síncope va a requerir que se debe establecer la pérdida transitoria de la conciencia, la recuperación debe ser completa y espontánea y debe descartarse un traumatismo craneal o epilepsia ya conocida como factor desencadenante del episodio sincopal. Entonces, para poder enfocarnos un poquito en la parte clínica, vamos a comentar un par de casos que nos han llegado a la consulta en forma reciente, que el motivo de la consulta es esto: presentar episodios sincopales. Este es un hombre de 83 años que tiene como diagnóstico Parkinson de 7 años de evolución y se caracteriza por temblor en mano derecha al levantarla principalmente, rigidez, pasos cortos, se va de lado, presenta diplopia, agotamiento físico intenso, deterioro de la memoria. Parece hasta aquí que estamos viendo un paciente con Parkinson, a excepción de que la diplopia es algo que no vemos con tanta frecuencia. Trastorno está tratado con Madopar, media pastilla cada 12 horas, suspendida porque le genera efectos secundarios. Curioso, porque
si se fueron a madopar, yo pensaría que el cloizone le genera efectos secundarios, que las otras alternativas de levodopa le generan efectos secundarios, y parece que todo le genera efectos secundarios. Todos los tratamientos generalmente le generan alucinaciones. El padecimiento actual, el motivo por el que va a la consulta es que cuando se incorpora aparentemente desvanece y tarda entre 30 a 90 minutos en despertar, y cuando lo logra despierta alterado, temblando, ansioso, con dolor en todo el cuerpo. Cuando lo exploramos tiene está hipotenso y tiene exámenes ya previamente realizados, un videoelectroencefalograma, el cual es normal, y una resonancia magnética, que fue lo que solicitamos como abordaje inicial. Entonces, esta es la resonancia magnética de nuestro paciente. Vamos a ver si corre, ahí está. Y lo que observamos notoriamente es una atrofia córtico-subcortical considerable, enfermedad vascular de pequeño vaso con leucoraliosis. La línea media nos muestra algún dato característico que ahorita vamos a regresar a él. Y vamos de regreso. Como pueden ver, disminución del volumen cerebeloso. Ahorita van a ver en la línea media cómo las folias están completamente aumentadas de tamaño, y hay un signo aquí que lamentablemente creo que no lo vamos a poder poner en pausa otra vez, que le llamamos el signo del pingüino emperador, donde se ve un piquito aquí arriba y la pancita del pingüino, ¿no? No sé si lo alcanzaron a ver. Nuevamente vamos a intentar verlo para que no se nos pase, no se nos vaya de largo. Aquí vamos a ver cómo empieza a formarse. Aquí está el pingüinito mirando para arriba, y notoria atrofia córtico-subcortical, predominio de los temporales, un valle de cilio bastante prominente, ¿no? Y cuando vemos la imagen en axial, observamos este fenómeno que se marca aquí, que parece una cruz, y lo volvemos a ver acá, que es el conocido fenómeno de la cruz cerebri, ¿no? Entonces, esto nos hace el diagnóstico de que nuestro paciente tiene algo que se llama atrofia de múltiples sistemas. Habitualmente no es común ver el signo del pingüino emperador. Ese lo vemos en otro padecimiento que simula Parkinson, que se llama parálisis supranuclear progresiva, donde posiblemente el paciente sí podría tener cambios en los movimientos oculares, como dificultad para poder elevarlos, y lo que presenta el paciente son caídas frecuentes, se tropieza porque los pasos son demasiado cortos y rápidos, y hace que caiga y parecen desvanecimientos. Pero en este padecimiento en especial, que es la atrofia de múltiples sistemas, dentro de las manifestaciones iniciales es que el paciente presente síncopes, prácticamente descritos como los que observamos en la descripción del padecimiento, y la respuesta a levodopa es un dato cardinal que habitualmente estos pacientes no tienen, a comparación de los otros pacientes con enfermedad de Parkinson, que deberían tener una respuesta favorable. Vamos a ver este otro caso, que es una mujer de 18 años, fue tratada como síndrome de Wolff-Parkinson-White con ablación hace un año. En junio de este año presentó una lipotimia precedida de sensación de debilidad súbita, y aparentemente tuvo sacudidas generalizadas, y por ese motivo fue diagnosticado con un estudio, con un electrocardiograma que determinaba síndrome de Wolff-Parkinson-White. Posterior a la ablación, presenta nuevo evento seguido de destellos visuales, pérdida súbita de la vista periférica o la visión periférica, como visión en túnel, que le duró de 10 a 15 minutos, y posterior a esto presenta cefalea que le tardó 3 días, una cefalea intensa, de moderada a severa intensidad, holocranial, que se acompañó de náuseas en algún momento, no llegó a presentar vómito, no cedía antiinflamatorios no esteroideos, y lo único que le ayudaba era tener un poquito de reposo. Los exámenes que se le hicieron fueron una resonancia magnética y un videoelectroencefalograma, los cuales normales, no mostraban ninguna alteración. Entonces, por pura clínica e historia de la sintomatología neurológica previa, la sospecha es que tenga una migraña basilar, que, bueno, es un síndrome clínico descrito en 1961, que describe síntomas visuales, pérdida brusca de la visión, alteraciones de los campos visuales en ambos ojos, que
preceden a un cuadro de vértigo, ataxia, disartria y ocasionalmente acúfenos, y posteriormente aparece una cefalea occipital severa acompañada de vómito. Puede tener todos, puede tener algunos, pero un dato cardinal también de ellos es que puede tener, la hipoperfusión generada puede tener síncope. 2 casos, 3 casos. Y por último, tenemos un hombre de 53 años que no tiene antecedentes de importancia y su padecimiento es que posterior a realizar un esfuerzo, estaba cargando 5 kilos, no era gran cosa yo creo, presenta sensación de falta de aire seguido de pérdida del estado de despierto. En ese momento la esposa, que es enfermera, le hace una maniobra de foie, que es presionar los arcos mandibulares con fuerza, y eso genera un dolor bastante intenso. Y en este momento el paciente se despierta de forma súbita, toma aire de forma intensa, se levanta, camina 2-3 metros y posterior nuevamente se cae. Y aparente pérdida del estado de despierto y arresto respiratorio por 1 minuto, seguido de despertar con desorientación, mirada perdida y errante. Aquí la historia también está un poquito compleja. Pareciera que el hecho de hacerle una maniobra de foie y que despertara así nos dejaría alguna duda de que esto que están contándonos fuera real, ¿no? Entonces, le hacemos un video electroencefalograma y lo primero que nos brota es la presencia de estas ondas que son puntas en la región frontotemporal del lado izquierdo. Le hicimos una resonancia magnética que incluyó realizar una espectroscopía de ambos hipocampos. Este es el hipocampo izquierdo, este es el hipocampo derecho, y lo que se mostró como hallazgos era que se observaba ensanchamiento de la fisura coroidea izquierda, como lo ven acá, y el índice N-acetilaspartato colina más creatina, el derecho estaba notoriamente disminuido en comparación con el izquierdo, sabiendo que el valor normal es de mayor a 0.75. Lo que nos hace el diagnóstico, aquí está la medición de los metabolitos en el hipocampo, donde se observa que la disminución de estos metabolitos, predominantemente del lado derecho, y lo que nos hace el diagnóstico de una epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, realmente no estábamos viendo un episodio sincopal psicógeno, ¿no? aunque así lo aparentara. Entonces, con estos 3 casos les quiero mostrar las características tan diversas que podemos tener los neurólogos como en los pacientes que habitualmente llegan a la consulta sospechando un síncope que no sea de origen cardíaco. Y bueno, podemos clasificar fisiopatológicamente la característica de los síncopes como síncopes que son mediados de forma neurológica en vasovagales, en los que tienen relación con el seno carotidio, o síncopes situacionales. Por ejemplo, los que van asociados a hemorragia, a tos, síntomas gastrointestinales o estimulación gastrointestinal, como cuando hay defecación o cuando hay dolor visceral, durante la micción también, generados por ejercicio extenuante o de otro tipo de eventos, como podría ser el hecho de haber comido en forma abundante y tener distensión gástrica, y eso puede generar a veces síncope, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta el síncope de origen ortostático, como en el primer caso que presentamos, donde el paciente presenta, en el momento en que intenta ponerse de pie, presenta lipotimias y tarda un poco en poderse recuperar. A esto le llamamos un síncope posiblemente de tipo autonómico, y lo que tenemos que tomar en cuenta son aquellos pacientes que tienen fenómenos similares al Parkinson o parkinsonismos atípicos, ¿no? Donde podremos tener la enfermedad de Parkinson propiamente, la atrofia de múltiples sistemas o algunas enfermedades donde tenemos falla del sistema autónomo. Dentro de los secundarios, también tenemos que tomar en cuenta las enfermedades frecuentes que ustedes y nosotros vemos prácticamente todos los días, dentro de ello las neuropatías diabéticas, no solo las neuropatías diabéticas dolorosas, también tenemos las neuropatías diabéticas de tipo autónomas, donde los pacientes como único síntoma pueden presentar estos episodios de lipotimias, amiloidosis, neuropatías de algún otro tipo, o las que son consumidas por drogas o alcohol, y la depresión de volumen, que esto, bueno, de cierta forma sería bastante evidente. Y por último, las enfermedades dentro de las neurológicas, esto lo dejamos para la siguiente plática, las cerebrovasculares, donde va a haber síndromes específicos de hipoperfusión cerebral a zonas
que son elocuentes o que nos dan una función específica, como podríamos ver en los pacientes que tienen una trombosis de la arteria basilar y generan el fenómeno del top de la basilar. Lo primero que vamos a poder ver posiblemente sea disminución de la conciencia en forma súbita y algún episodio de recuperación, pero lo que tenemos que tener en mente es que el diagnóstico de la enfermedad dice que el paciente debe tener recuperación de la totalidad previo a que hubiera presentado el episodio. Y en estos casos posiblemente no vamos a ver este tipo de evolución. También lo podemos clasificar en relación a frecuencia aproximada de ocurrencia. El síncope neurológico o mediado en forma neurológica lo vamos a ver como el síncope vasovagal o del seno carotidio. El situacional, que es lo más frecuente, se presentan hasta el 70% de los casos. Los que tienen componente ortostático, como los inducidos por droga, falla autonómica primaria o secundaria, como lo vimos en el primer caso clínico, o algunos otros pacientes con síntomas similares a Parkinson, y la depresión de volumen en el 10%, muy similar a los que tienen componente cardíaco, y cardios pulmonares o cardíacos estructurales en menor medida. Entonces, prácticamente, la mayor parte de los síncopes que podemos ver en la consulta general o en la sala de urgencias nos van a enviar a que tengamos que descartar las etiologías neurológicas y en forma subsecuente pensar en las causas cardíacas o causas neurológicas secundarias a enfermedades posiblemente ya definidas. Posiblemente este cuadro se vea un poquito borroso, yo lo veo así desde acá, que nos va a ayudar a definir los síntomas típicos que pueden presentar los pacientes que tienen síncope de causa específica. Y estos síntomas típicos nos ayudan a poder englobar a nuestros pacientes hacia un diagnóstico clínico y posteriormente poder corroborar esto mediante los estudios de imagen o de gabinete que sean pertinentes, ¿no? Algo que tenemos que tener bien claro, que si el paciente tiene náuseas y vómito, posiblemente estamos viendo un síncope de origen vasovagal o ortostático como punto clave. Si nuestro paciente tiene dolor en la zona de la garganta o de la cara, posiblemente estamos viendo un síncope que es originario por dolor en una neuralgia del trigémino o en una neuralgia del glosofaringio, que son dolores bastante intensos, muy específicos en la forma en que se presentan y de la intensidad que pueden llegar a hacer, nos generan síncope. Si el paciente tiene mareos, sudoración profusa, sensación de debilidad en general, posiblemente estamos presentando un ataque isquémico transitorio en un área específica. Por ejemplo, la sensación de debilidad debe ser focal. Y si el paciente tiene disminución de la conciencia durante al menos 5 minutos después del síncope, hay que pensar que posiblemente estamos viendo un ataque epiléptico. Esta es una clave bastante importante dentro del diagnóstico diferencial clínico de los pacientes con epilepsia, con evento isquémico transitorio o eventos arrítmicos, el tiempo en el que el paciente puede presentar la recuperación. Tomemos en cuenta que los pacientes que tienen arritmias, una vez que llegan y tocan suelo, posiblemente la recuperación es inmediata, se despiertan, se levantan y ¿qué pasó? Me desmayé. Los pacientes que tienen un episodio convulsivo de origen neurológico, lo más frecuente es que tocan suelo, presentan las conocidas crisis tónico-clónico generalizadas o solamente la atonía generalizada, y después de eso el paciente queda confuso y tarda un tiempo en poder recuperar, que va desde los 5 minutos hasta los 30. Y solamente con el tiempo de recuperación podemos sospechar que nuestro paciente está teniendo una crisis convulsiva y no necesariamente una causa cardiovascular. Otras cosas que tenemos que tomar en cuenta es que si el paciente tiene un aura, puede tener automatismos manuales, orales o orolinguales, y posterior a eso puede tener un episodio convulsivo tónico-clónico generalizado o focalizado, por ejemplo, solamente mover en forma clónica la mano o mantener los chupeteos, como lo vemos en las crisis de ausencia conocidas. Nuestro paciente tiene un síncope posiblemente de origen neurológico y estamos viendo epilepsia. También si el paciente tiene actividad muscular tónico-clónica, mordedura de la lengua, aura y automatismos, nuevamente pensar en epilepsia. Esto es un poquito más evidente, pero hay pacientes que en ciertos momentos presentan episodios en los cuales no hay nadie que los vea y lo único que recuerdan es estar sentados en la sala o estar sentados en la cama, y cuando el paciente recupera el estado de despierto y
su orientación en todas sus esferas, lo único que se da cuenta es que está mordido, está sangrando o se siente golpeado o todo el cuerpo adolorido. Y posiblemente es el dato clave que nos va a orientar a definir que nuestro paciente convulsionó, ¿no? Y también tomar en cuenta que si el paciente tiene una alta tasa de recaídas, indicación de síntomas somáticos como, hay que excluir los síntomas somáticos como causa del síncope. Pensar que aquellos pacientes que frecuentemente están teniendo estos episodios, todo el interrogatorio que hagamos, la parte clínica nos lleva a descartar que tiene movimientos clónicos, que tiene automatismos, posiblemente nadie lo ha visto, o cuando lo ven solamente lo ven inconsciente y hace movimientos oculares que no tienen ningún patrón definido, posiblemente estamos viendo un evento de somatización o un síncope psicógeno, que es algo que también nos llega con bastante frecuencia tanto a la consulta como a la sala de urgencias. En cuanto a la epidemiología del síncope, después de ver todas estas posibles causas y posibilidades que tenemos diagnósticas, la verdadera incidencia no está definida en sí, porque los informes casi siempre son incompletos, la variación variaciones en la terminología de lo que es síncope también toma sus diferentes determinantes en relación a la población atendida, y más de la mitad de los casos de síncope no acuden a atención médica, se dejan pasar años hasta que tienen un evento realmente importante que les llama la atención. Incluso al momento del síncope, los pacientes pueden tener amnesia para la pérdida del evento, porque pues, lo común es la pérdida del estado de despierto. Y hay detallitos que nos van a ir guiando para poder definir si el paciente realmente tuvo síncope. Como los que comentamos, que puede ser que solamente esté mordido o adolorido del cuerpo. Este estudio es reciente, genera la asociación entre el síncope a 6 meses y la incidencia de un infarto cerebral, arritmia, tumor cerebral, epilepsia y desórdenes de ansiedad cuando los pacientes llegan a la sala de urgencia por primera vez. Entonces, los divide en pacientes que tienen síncope y pacientes que posiblemente no tuvieron síncope. Y lo que observamos es que los pacientes que tuvieron síncope, que llegaron a la sala de urgencias, la mayor parte de ellos fue de origen arritmogénico, seguido de desórdenes de ansiedad y posteriormente isquémicos transitorios, después epilepsia y por último tumores cerebrales. Lo habitual es que nosotros veamos a los pacientes en el sentido contrario, ¿no? Cuando llegan a la consulta a urgencias vienen pensando que lo primero que tienen es un tumor cerebral y por último una arritmia cardíaca. Y los pacientes que no tuvieron síncope y que llegaron a urgencias por algún otro motivo, prácticamente es la misma distribución, solamente que sin un factor sintomático. Entonces, realmente lo que nos demuestra esta incidencia es que los pacientes que acuden a urgencias, posiblemente la mayor casuística que tengamos, o lo primero que tengamos que pensar es que nuestros pacientes tienen una arritmia. ¿Por qué? Porque esto les sucede súbito y los pacientes que tienen otro tipo de características lo vienen haciendo de forma repetitiva, se vienen acostumbrando a los fenómenos o intentan algunos otros tipos de tratamiento antes de que lleguen a poderse definir la causa del síncope. Si distribuimos por edad a estos pacientes, sabemos que los que tienen hipotensión ortostática con taquicardia están entre los 20 y los 30 años de edad en mayor frecuencia, pero la frecuencia conforme avanza la edad va disminuyendo notoriamente. Los pacientes que tienen hipotensión con ortostatismo como manifestación neurológica o síncope, casi siempre se presenta con mayor frecuencia después de los 80 años, como sería en el caso en el ejemplo del primer caso que presentamos del paciente con atrofia de múltiples sistemas. El síncope vasovagal es más frecuente en edad temprana, dentro de las primeras 2 décadas o 3 de vida, y el síncope que va relacionado con hipotensión postural y uso de medicamentos es más frecuente en las edades adultas. Es notorio que los adultos mayores tienen más susceptibilidad a ciertos fármacos y esto contribuye a que podamos estar viendo episodios sincopales. Entonces, tomar en cuenta también que si nuestro paciente sobrepasa los 50 años y posiblemente tiene una polifarmacia o medicamentos
que puedan contribuir, tenemos que tomarlos en cuenta como causa etiológica y no pensar en otro padecimiento subyacente que posiblemente esté oculto, ¿no? Entonces, esta asociación también define que los pacientes que tienen más de 70 años, lo más frecuente que vamos a ver en las causas neurológicas es que tengan un infarto cerebral o un ataque isquémico transitorio, que en este caso, como el ataque isquémico transitorio, sí va a cumplir las características específicas de síncope o la definición en su totalidad. El paciente va a regresar al estado neurológico previo una vez que despierta o en las siguientes horas, cuestión que no sucedería si el paciente tiene un evento vascular cerebral, ¿no? Si los pacientes tienen arritmias, también se presentan con mayor frecuencia entre los 60 a 70 años, y los pacientes que tienen un tumor cerebral están entre la cuarta, quinta década de la vida. Los que tienen epilepsia no definida previamente y que se empieza a manifestar como síncope, realmente es durante toda la vida, pero las etapas donde nos llegan con mayor frecuencia a la sala de urgencias con estas características van entre los 50 hasta los 80 años. Y los pacientes que tienen episodios de ansiedad, sin duda son más jóvenes que los adultos mayores. Entonces, esta casuística, sin duda, nos ayuda a definir claramente por grupos de edad en qué debemos estar pensando cada vez que vemos un paciente que tiene características o un fenómeno sincopal, ¿no? El abordaje, creo que en este punto todos estamos claros en qué es lo que tenemos cómo debemos abordar un paciente con síncope por las características que comentamos anteriormente, pero es importante, y creo que esto es lo que más nos va a llevar al diagnóstico, la historia clínica cuidadosa, ya que los detalles particulares, incluso aquellos que el paciente podría no considerar relevantes, pueden tener un enorme valor diagnóstico. Los ejemplos que les he puesto, el paciente que tiene un episodio sincopal estando sentado en la sala y de repente amanece y se da cuenta que está mordido de la lengua y adolorido del cuerpo, seguramente tuvo una crisis convulsiva. Las circunstancias que conducen a la pérdida del conocimiento, los síntomas sugestivos del paciente y signos físicos observados por los testigos, a menudo van a proporcionar las pistas diagnósticas esenciales. El paciente está inconsciente, perdió el estado de despierto durante un tiempo no definido, y posiblemente los que están a su alrededor son los que nos van a dar esta información, ¿no? Ejemplo, el segundo caso que vimos, o tercero me parece, donde el paciente está en una situación donde aparentemente tiene un esfuerzo mayor a lo acostumbrado, y después de eso tiene el episodio sincopal y características clínicas un poquito no bien definidas que nos harían pensar posiblemente en un evento somático, pero bueno, aquí los estudios nos llevan a definir los diagnósticos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que antes de que el paciente tenga un síncope neurogénico vamos a tener síntomas que se llaman presíncope o prodrómicos, que son importantes que los podamos interrogar al momento de la entrevista con el paciente. Son síntomas que a menudo son como pasan desapercibidos, como puede ser la presencia de ver lucecitas, náuseas, sensación de estar flácido, débil, algunos temblores o tiritonas, piloerección, la sensación de que la piel tiene algunos cambios, la mordedura, la contracción de la mandíbula, taquipnea o taquicardia, midriasis, tinitos, que a veces estos posiblemente la familia no los observa con tanta frecuencia, pero hay cositas que el paciente así nos puede definir, como que tuvo tinnitus o que empezó a presentar algunas parestesia, salivación excesiva, que sentía las piernas como que no la dejaban en paz y tenía la sensación de moverse constantemente. Y bueno, hay otros que nos van a guiar a que pensemos en que el paciente tiene posiblemente hipoperfusión cerebral, y eso son la visión en túnel principalmente, los cambios visuales, en la mayor parte de ellos son los que nos van a generar este tipo de sospechas. Ejemplo, el segundo caso que presentamos de la migraña basilar. También algo que tenemos que tomar bien frecuente en cuenta es la duración del episodio. Tomar en cuenta que los episodios que son de tipo vasovagal, la duración va a ser menos de 1 minuto, en la mayor parte de los casos. En intermedio se encuentra entre 1 y 5 minutos, pero cuando estamos viendo una migraña que tiene episodios de síncope, ya sea la migraña basilar que comentamos o la migraña que se asocia a epilepsia, que la podemos luego abreviar como migralepsia,
habitualmente tienen episodios no muy largos de pérdida del estado de despierto. Lo que les comentaba, las arritmias habitualmente son un poquito más rápidas y las crisis convulsivas son un poquito más prolongadas. Y también tenemos criterios para poder diferenciar el síncope del ataque epiléptico. El síncope, pues a veces tiene una aura vasomotora, náuseas, vómitos, sensación de frío, sudoración y palpitaciones. Y cuando tenemos un ataque epiléptico, podemos tener toda esta gama de síntomas que nos van a hacer pensar que el paciente está teniendo ya una definida epilepsia y no episodios sincopales de otra índole. También podemos distinguir el síncope convulsivo de la epilepsia a través de diferentes fenómenos, como son la presencia de mioclonus, la presencia de desviación ocular. Tomar en cuenta que los pacientes que tienen epilepsia, la desviación ocular casi siempre es lateralizada. O sea, hacen fenómenos como nistagmos, casi siempre hacia el lado contrario a donde está el fenómeno irritativo. Y los pacientes que tienen un síncope convulsivo por algún otro factor, habitualmente lo que vemos es supraversión ocular, o sea, los ojos van hacia arriba. Mioclono rítmico, y esto es lo que habitualmente vemos en las crisis convulsivas, y en los pacientes que tienen síncopes de otra causa, estos mioclonos o movimientos clónicos del cuerpo no tienen un ritmo bien definido como lo veríamos en crisis convulsivas. Recuerden, en crisis convulsivas es movimientos tónico y clónicos de las 4 extremidades habitualmente, pero puede ser de una sola extremidad o el conocido fenómeno de la marcha jacksoniana, que empiezan los movimientos rítmicos en la cara, se siguen por el brazo, luego siguen con la pierna, se pueden quedar ahí o pueden evolucionar a una crisis generalizada, ¿no? El patrón del mioclono, también podemos ver que los que tienen epilepsia pueden empezar unilaterales, como lo acabamos de comentar hace un momento, y posteriormente pueden evolucionar a generalizar. Y los pacientes que tienen un síncope convulsivo de otra causa, posiblemente no estemos viendo esta característica, ¿no? La duración de estas sacudidas, en los que no tienen un episodio convulsivo como secundario a epilepsia, es bastante corto, y en la epilepsia puede tardar entre 30 a 2 minutos. Entonces, cuando el paciente dice, yo sentí que fue eterno, posiblemente podemos ver, y casi nunca miden el tiempo, pues posiblemente podemos estar pensando en que lo que vio ese paciente fue una crisis convulsiva. Incontinencia urinaria difícilmente, o sí puede ocurrir en las crisis que no son de origen epiléptica, pero en las epilépticas es un punto bastante importante que va a estar presente. Y el evento posictal, habitualmente en el no convulsivo, en el no epiléptico, va a haber fatiga, pero no va a haber confusión. Y este es el punto clave que nos va a guiar a que el paciente pensemos que tiene epilepsia y no un síncope de otra etiología. Y también tenemos que diferenciarlo del síncope o el pseudosíncope, que es el psicógeno, que seguramente lo vemos con bastante frecuencia, y el pródromo en el síncope psicógeno casi nunca va a estar presente. Habitualmente el paciente cae de la nada, ¿no? Los movimientos oculares, habitualmente el paciente cierra los ojos, no tiene un movimiento ocular bien definido. En el síncope de origen neurogénico los ojos casi siempre van a quedar abiertos. Raro que tengan un movimiento clónico como habitualmente estamos acostumbrados a verlos. La actividad motora puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero habitualmente algo que hace es que se resiste a que nosotros le generemos esta actividad motora, situación que no se presenta, que solamente sucede en un punto específico, en el neurogénico. Duración es bastante prolongada, se tardan hasta horas en despertar, todos los hemos visto. Los cambios en la presión arterial en el neurogénico puede estar disminuida, en el psicógeno puede estar parcialmente elevada. Y el electroencefalograma podemos ver las características de supresión o brote supresión o las características específicas de crisis convulsivas, cuestión que no vamos a ver en un paciente que tiene un pseudosíncope, ¿no? Esto principalmente si hacemos el electro en etapa muy temprana, lo estamos agarrando en el momento, pero si lo agarramos en una etapa ya tardía o en tiempo después de haber hecho el electroencefalograma, posiblemente estemos viendo cambios inespecíficos. Y los síntomas después del evento, pues el paciente con síncope o pseudosíncope va a tener semirrespuestas y va a ir recuperando paulatinamente después de mucho tiempo, y cuando despierta toda la normalidad. Bueno,
Con todo esto tenemos que tomar en cuenta que hay confusores dentro de los episodios de síncope, como los hemos ido comentando durante la plática. Las convulsiones pueden confundirse con el síncope, tener en cuenta que epilepsia no es igual a síncope. Epilepsia es una enfermedad definida específicamente que se puede manifestar inicialmente con un síncope y que después de esto vamos a tener episodios convulsivos y que se va a acompañar estos episodios convulsivos sacudidas mioclónicas y que pueden ocurrir en prácticamente la mitad de los pacientes que estemos observando, ¿no? La historia acumulada de síncopes puede ser difícil de obtener en adultos mayores debido a que ellos tienen un sesgo de recuerdo por algunos cambios cognitivos o porque la atención se fija hacia otros episodios y no tanto hacia la forma en que se presenta el síncope. El electrocardiograma es esencial para el diagnóstico de síncope, principalmente cuando estamos en la sala de urgencias, pero los hallazgos normales de un electrocardiograma no van a excluir que el paciente, además de un episodio sincopal de otro tipo, pueda tener una arritmia cardíaca. Tomemos en cuenta que el tiempo que nos mide es muy pequeño y a lo mejor tengamos que echar mano de otro tipo de herramientas. Lo mismo nos sucede con el electroencefalograma. El electroencefalograma son entre 30 a 45 minutos de monitoreo y a veces el primer electro no nos da información y tenemos que hacer un monitoreo prolongado de 24, 72 horas o hasta 3 electros en periodos distintos que tengan los requerimientos necesarios para descartar epilepsia, como que el paciente esté desvelado, como que le pongamos fotoestimulación, como que lo hagamos hiperventilar, como que el paciente genere sueño durante el estudio, y esos son factores que van a desencadenar crisis convulsivas. Y si tenemos 3 electros normales, posiblemente estamos descartando epilepsia, pero tenemos que enfocarnos a descartar otras causas de síncope. Los estudios electrofisiológicos negativos, nuevamente, el diagnóstico diferencial todavía incluye arritmias, ya que el rendimiento del estudio electrofisiológico es bajo para arritmias y algunas taquicardias ventriculares, y la participación del deporte competitivo habitualmente no se recomienda en los atletas que están siendo abordados por síncope. No nos vaya a pasar una sorpresa como ya la hemos visto en televisión, ¿no? Hasta que tengamos un diagnóstico definitivo. Como puntos claves para abordar al paciente con síncope, la herramienta de origen neurogénico, la herramienta diagnóstica más valiosa, sin duda, siempre va a ser la historia clínica, los detalles sobre los episodios sincopales, el examen físico completo, determinar detalles como lo presentamos en el primer caso, en qué momento sucede el síncope, qué características tenía como parkinsonismo, algunos estudios que nos digan que el paciente no está convulsionando durante esos episodios. Se pueden requerir pruebas adicionales, sin duda, en estos pacientes durante la evaluación inicial, que no nos van a conducir a un diagnóstico determinado, pero nos pueden orientar hacia lo que no hay y hacia lo que sí debemos buscar. Y los análisis de sangre y evaluación neurológica y psiquiátricos, sin duda, siempre van a ser útiles en algunos casos específicos. Y esto último es algo que tenemos que tomar bien en cuenta porque la frecuencia viene notoriamente en aumento. Y bueno, con esto terminamos. Si hay algún comentario, alguna pregunta, adelante.